Hay una pregunta que casi nadie quiere hacerse a tiempo. No porque no la conozca, no porque no la haya pensado alguna vez, sino porque en el fondo todos sabemos que cuando esa pregunta aparece de verdad, algo ya empezó a romperse. La pregunta es simple. ¿Cuándo llega el momento de dejar ir a alguien? No es una pregunta cómoda, porque dejar ir a alguien nunca es solo una decisión lógica. Nunca es solo evaluar lo que pasó y concluir que lo mejor es seguir caminos separados. Si fuera así, sería mucho más fácil. Dejar ir a alguien es, en realidad, soltar una historia. Soltar todo lo que imaginaste con esa persona. Soltar la versión de vos que existía cuando esa relación empezó. Soltar la idea de que si aguantabas un poco más, tal vez todo podía arreglarse. Y por eso la mayoría de las personas no se hace esa pregunta cuando debería. Se la hace mucho después de intentar más de una vez, después de justificar algo que te dolía, después de quedarse un poco más de lo que en el fondo sabía que era sano. Porque hay algo muy humano en querer sostener lo que alguna vez fue importante. Especialmente cuando hubo momentos reales, momentos buenos, momentos donde parecía que todo tenía sentido. Nadie quiere aceptar fácilmente que algo que fue tan significativo pueda estar llegando a su final. Entonces hacemos algo que casi todos hacemos en algún momento de nuestra vida. Esperar. Esperar que la persona cambie. Esperar a que la situación mejore. Esperar a que vuelva a ser como antes. Pero hay algo que el tiempo revela poco a poco. Que algunas relaciones no se rompen de golpe. Se desgastan. Se desgastan lentamente. Empiezan a perder algo difícil de describir. No siempre hay peleas enormes, no siempre hay traiciones evidentes. No siempre hay un momento claro donde todo termina. A veces lo que ocurre es mucho más silencioso. Empieza a desaparecer la tranquilidad. Empieza a aparecer una tensión que antes no estaba. Empieza a haber conversaciones que ya no fluyen igual. Empieza a sentirse una distancia que no estaba ahí al principio. Y en ese momento ocurre algo que muchas personas conocen muy bien. Aparece la duda. La duda de si lo que estás sintiendo es real o si estás exagerando. Porque cuando alguien fue importante en tu vida, cuesta aceptar que algo cambió. Entonces, empezás a buscar explicaciones. Tal vez es solo una etapa. Tal vez está pasando un mal momento. Tal vez soy yo el que está confundido. Tal vez todo pueda volver a ser como antes. Y esa esperanza puede sostener una relación durante mucho tiempo. A veces, demasiado. Porque la esperanza tiene algo muy poderoso. Nos permite quedarnos incluso cuando algo dentro ya empezó a decir que algo no está bien. Pero hay señales que, con el tiempo, se vuelven difíciles de ignorar. Señales que no tienen que ver solo con lo que el otro hace. Tiene que ver con cómo vos te sentís. Porque una de las primeras cosas que cambia cuando una relación empieza a desgastarse de verdad es tu paz interna. Empezás a pensar demasiado en cosas que antes eran simples. Empezás a medir palabras. Empezás a preguntarte constantemente qué está pasando. Y sin darte cuenta, empezás a vivir una especie de alerta emocional. Eso no siempre significa que la relación tenga que terminar, pero sí significa que algo necesita atención. El problema es que muchas personas, cuando sienten ese cambio, hacen algo que parece lógico, pero que a veces empeora todo. Intentan sostener la relación solos. Intentan compensar lo que sienten que se está perdiendo. Ponen más esfuerzo, más paciencia, más comprensión. Al principio eso puede funcionar, pero si el equilibrio de la relación empieza a depender solo de uno, algo inevitablemente se rompe. Porque una relación sana no se sostiene con sacrificio constante. Se sostiene con reciprocidad, con cuidado mutuo, con interés real, con presencia de ambos lados. Y cuando eso empieza a desaparecer, el vínculo empieza a cambiar de forma. A veces sin que nadie lo diga, se convierte en algo que pesa más de lo que nutre. Algo que ocupa espacio emocional constante. Algo que empieza a cansarte. Ese cansancio es una de las primeras señales profundas. No el cansancio de haber tenido un mal día. El cansancio de sentir que algo que debería ser un lugar de calma se volvió en un lugar de tensión. Y en ese punto empieza a aparecer una verdad que al principio es difícil de aceptar. Que amar a alguien no significa que tenés que quedarte.
Porque hay relaciones que fueron importantes, pero que ya no están creciendo. Y cuando una relación deja de crecer durante mucho tiempo, empieza a transformarse en otra cosa. Empieza a convertirse en costumbre, en apego, en historia compartida, pero no necesariamente en presente. Y vivir en una relación sostenida solo por el pasado es algo que muchas personas hacen durante años. No porque quieran sufrir, porque dejar ir implica enfrentarse a algo muy profundo, el duelo. El duelo de aceptar que algo que imaginabas para tu vida ya no va a ser. Y ese duelo asusta. Por eso mucha gente se queda más tiempo del que debería, porque quedarse parece más fácil que atravesar ese vacío. Pero el tiempo tiene una forma muy particular de demostrar la verdad. Porque cuando una relación ya no está bien, aunque intentes ignorarlo, tu vida empieza a sentirse diferente. Empiezas a notar pequeños detalles, momentos donde ya no te sentís del todo cómodo, silencios que pesan más de lo normal, sensaciones que antes no estaban. Y lo más importante de todo, empieza a aparecer una pregunta que al principio tratas de evitar, pero que cada vez vuelve con más fuerza. ¿Esto sigue siendo bueno para mí? Esa pregunta es peligrosa para una relación que ya no está funcionando, porque una vez que aparece de verdad, es muy difícil volver a ignorarla. Y aunque todavía no estés listo para tomar una decisión, algo dentro tuyo ya empezó a despertar. Algo que empieza a darse cuenta de que, tal vez, amar también implica saber cuándo soltar. Y ese es el punto exacto donde empieza esta historia de verdad. El momento en el que alguien deja de preguntarse cómo sostener una relación y empieza a preguntarse si todavía tiene sentido hacerlo. Hay un momento muy particular en las relaciones que casi nadie reconoce cuando está ocurriendo. No es el final, es algo más confuso que eso. Es el momento en el que la relación todavía existe, pero ya no se siente igual. Y lo más difícil de ese momento es que no hay una señal clara que diga, hasta acá llegamos. No hay un cierre oficial, no hay un evento definitivo. Lo que hay es algo más silencioso, una acumulación de pequeñas cosas, pequeñas decepciones, pequeños silencios que antes no estaban, pequeñas distancias que empiezan a hacerse habituales. Al principio intentás explicarlo. Te decís que todas las relaciones pasan por momentos así, que es normal que las cosas cambien con el tiempo, que no todo puede ser como al principio. Y en parte es cierto, las relaciones cambian, pero hay una diferencia importante entre evolucionar y empezar a pegarse. Cuando una relación evoluciona, cambia de forma, pero no desaparece el cuidado. Sigue habiendo interés, sigue habiendo ganas de entenderse, sigue habiendo una sensación de equipo. Cuando una relación empieza a apagarse, lo que desaparece no es solo intensidad, desaparece la intención. Empieza a faltar algo fundamental, la voluntad de ambos de sostener lo que tienen. Y ese es uno de los momentos más difíciles de reconocer, porque muchas veces el amor no desaparece de golpe, pero el esfuerzo compartido sí. Cuando eso ocurre, una de las personas suele empezar a cargar con casi todo el peso emocional del vínculo. Es la persona que intenta hablar, la que intenta arreglar las cosas, la que intenta entender qué está pasando, la que sigue creyendo que todavía se puede salvar. Y esa posición puede durar mucho tiempo, meses, años incluso. Porque cuando alguien fue importante para vos, no soltás fácilmente. Intentás comprender, intentás tener paciencia, intentás darle espacio al otro. Pero llega un punto donde algo empieza a hacerse evidente, que estás intentando sostener una relación que el otro ya no está sosteniendo de la misma forma. Y ese momento duele. No porque el otro necesariamente haya hecho algo terrible, sino porque empezás a ver con claridad algo que antes no querías aceptar, que el vínculo dejó de ser equilibrio, y ahí aparece una de las señales más claras de que algo está cambiando de verdad. Dejas de sentirte seguro dentro de la relación. No necesariamente porque haya conflictos constantes, sino porque empezás a sentir que ya no sabes dónde estás parado. Antes había claridad. Sabías lo que eran el uno para el otro, sabías lo que podían esperar, sabías lo que estaban construyendo. Ahora todo parece incierto. Las conversaciones importantes se postergan, las cosas se evitan, las respuestas se vuelven ambiguas. Y esa ambigüedad genera algo muy desgastante, ansiedad emocional. Empezás a pensar demasiado,
Intentás interpretar gestos, intentás entender silencios, intentás descubrir si todavía estás en el mismo lugar que antes. Y vivir así cansa. Cansa más de lo que muchas personas se animan a admitir. Porque el amor, cuando es sano, no te mantiene en constante estado de duda. El amor puede tener dificultades, claro, pero no te hace sentir permanentemente inestable. Cuando una relación empieza a generar más inquietud que tranquilidad durante demasiado tiempo, algo importante está pasando. Y muchas veces, en ese punto, aparece una sensación que confunde mucho a la gente. La sensación de que si soltás, vas a perder algo irrepetible. Porque la historia que compartieron fue real, los momentos que vivieron fueron reales, lo que sintieron en algún momento fue auténtico. Y eso hace que soltar se sienta como borrar todo lo que existió. Pero dejar ir a alguien no borra la historia, solo reconoce que la historia cambió. Aceptar eso cuesta. Cuesta porque implica enfrentar una verdad que no siempre coincide con lo que deseábamos. Que a veces las personas cambian en direcciones distintas, que a veces los tiempos emocionales ya no coinciden, que a veces lo que antes funcionaba ya no funciona. Y nadie quiere ser quien tome esa decisión, porque dejar ir a alguien genera culpa. La culpa de pensar que tal vez podrías haber hecho más. La culpa de sentir que estás abandonando algo que fue importante. La culpa de preguntarte si estás renunciando demasiado pronto. Pero hay algo que con el tiempo se vuelve muy claro. Quedarte en una relación que ya no te hace bien tampoco es amor. Es miedo. Miedo a empezar de nuevo, miedo a la soledad, miedo a soltar lo conocido. Y el miedo puede sostener relaciones durante mucho tiempo, pero no puede devolver lo que ya se perdió. Hay un momento en el que empezás a darte cuenta de algo muy profundo, que ya hiciste todo lo que estaba en tus manos, que ya hablaste, que ya intentaste, que ya esperaste. Y cuando alguien llega a ese punto, aparece una sensación distinta. No es enojo, no es desesperación, es claridad. Una claridad silenciosa que empieza a decirte algo que durante mucho tiempo evitaste escuchar. Que amar también significa aceptar cuando algo terminó. Aunque todavía haya cariño, aunque todavía haya recuerdos, aunque todavía haya una parte de vos que quisiera que fuera distinto. Porque hay relaciones que no terminan porque falte amor. Terminan porque ya no hay camino compartido. Y cuando entendés eso, algo empieza a cambiar dentro de vos. La pregunta deja de ser si la relación puede salvarse. La pregunta empieza a ser otra. ¿Estoy listo para dejar ir? Y esa es la transición hacia el momento más difícil de todos. El momento en que la decisión deja de ser una idea y empieza a convertirse en realidad. Eso es lo que ocurre en el último acto. Ahí es donde muchas personas finalmente entienden algo que nadie les enseñó, que dejar ir a alguien también puede ser un acto de amor. Hay un instante muy preciso en este tipo de historias. No suele ser dramático, no siempre hay una discusión final, no siempre hay una escena clara donde todo termina. A veces es mucho más silencioso que eso. Es un momento interno, el momento en que entendés que seguir como están ya no es posible. No porque alguien te obligue a verlo, porque lo sentís con una claridad que ya no podés negar. Durante mucho tiempo pensaste que la decisión de dejar ir iba a sentirse como un impulso fuerte, como una convicción absoluta, pero en la mayoría de los casos no es así. Se parece más a una verdad que se va acomodando dentro tuyo lentamente. Una verdad que al principio duele, después confunde y finalmente se vuelve inevitable. Porque cuando una relación llegó a ese punto, hay algo que empieza a hacerse evidente, que quedarte ya no está protegiendo lo que alguna vez tuvieron. Solo está prolongando algo que ya cambió. Y aceptar eso requiere algo que muchas personas evitan durante mucho tiempo. Honestidad. No con el otro primero, con vos. Porque antes de decirle a alguien que lo vas a dejar ir, hay un proceso interno mucho más profundo. Reconocer que ya no sos feliz en ese lugar. Reconocer que lo intentaste. Reconocer que el amor no siempre alcanza cuando el vínculo deja de sostenerse de ambos lados. Y ese reconocimiento es duro, porque también implica aceptar algo que cuesta decir en voz alta, que a veces amar no significa quedarse. A veces, amar significa entender que seguir juntos ya no es el mejor camino para ninguno de los dos. Y cuando esa comprensión aparece de verdad, algo empieza a cambiar en tu forma de mirar la relación.
Empiezas a verla con más claridad, sin idealizar lo que fue, sin negar lo que está pasando ahora. Y en ese punto aparece algo que muchas personas sienten antes de tomar la decisión final. Una especie de calma triste. No es alivio todavía, no es felicidad. Es la calma de saber que finalmente estás viendo la situación tal como es, sin autoengaños, sin excusas, sin esperar algo que ya no está ocurriendo. Esa calma suele venir acompañada de muchos recuerdos, porque cuando estás por dejar ir a alguien que fue importante, tu mente empieza a recorrer toda la historia. El principio, los momentos buenos, las promesas, las cosas que parecían eternas. Y eso puede hacer que la decisión se vuelva aún más difícil, porque recordás por qué te quedaste tanto tiempo. Recordás por qué esa persona significó tanto. Pero también empezás a ver algo que antes no era tan claro, que la relación que estás recordando ya no es la relación que estás viviendo. Y esa diferencia es lo que finalmente cambia todo. Porque muchas personas no se quedan por lo que están pasando ahora, se quedan por lo que pasó antes, se quedan por lo que la relación fue. Pero una relación no puede sostenerse solo con memoria. Necesita presente, necesita cuidado actual, necesita voluntad compartida. Y cuando eso falta durante demasiado tiempo, la historia empieza a cerrarse sola, aunque nadie quiera decirlo. Ahí es cuando llega el momento más difícil de todos, decirlo. Decir en voz alta algo que durante mucho tiempo solo vivía dentro de vos. Y ese momento nunca es fácil, porque sabés que esa conversación va a cambiar algo para siempre. No solo en la vida del otro, en la tuya también. Pero también sabes algo que ahora es imposible ignorar, que seguir como están no es honesto. Cuando alguien llega a ese punto, empieza a entender algo que antes parecía imposible, que dejar ir a alguien no siempre es abandonar. A veces es liberar. Liberar al otro de una relación que ya no está funcionando. Liberarte a vos de una dinámica que ya no te hace bien. Y aunque eso duela, también abre algo que durante mucho tiempo estuvo bloqueado. Movimiento. Porque cuando una relación termina de verdad, hay un periodo inevitable. El duelo. Un tiempo donde todo parece más silencioso, más vacío, más lento. Es el momento donde tu vida tiene que reorganizarse sin esa persona. Y eso nunca es inmediato. Hay días en los que dudás, días en los que extrañás, días en los que te preguntás si tomaste la decisión correcta. Eso es normal, porque soltar a alguien que fue importante no se hace sin atravesar emociones profundas. Pero con el tiempo empieza a ocurrir algo que muchas personas no imaginan al principio. Empieza a volver la claridad. Empiezas a notar que tu mente está más tranquila, que ya no vivís en esa tensión constante, que tus pensamientos dejan de girar alrededor de lo mismo. Y poco a poco, casi sin darte cuenta, tu vida empieza a moverse otra vez. No porque olvidar sea fácil, sino porque el espacio emocional que antes estaba ocupado por la relación empieza a abrirse. Y ese espacio permite algo nuevo, volver a encontrarte a vos, volver a reconstruir partes de tu vida que habían quedado en pausa, volver a sentir que tu historia sigue avanzando. Y ahí es donde muchas personas entienden algo que solo se comprende después de atravesarlo. Que dejar ir a alguien no significa que esa persona no fue importante. Significa que la historia que compartían llegó a su final. Y aceptar el final de algo también forma parte de vivir. Porque no todas las historias están hechas para durar toda la vida. Algunas están hechas para transformarte, para enseñarte, para acompañarte durante un tiempo, para mostrarte partes de vos que no conocías. Y cuando esa etapa termina, lo más difícil y lo más valiente es reconocerlo. Porque dejar ir no siempre es un acto de debilidad. Muchas veces es un acto de madurez emocional. Es entender que el amor no se mide solo por cuánto aguantás. También se mide por tu capacidad de reconocer cuando algo ya no está creciendo. Cuando finalmente miras hacia atrás, después de haber atravesado todo ese proceso, entendés algo que antes parecía imposible de aceptar. Que algunas personas llegan a tu vida para quedarse y otras llegan para cambiarte. Y saber cuándo es el momento de dejarlas ir también es parte de aprender a amar.